mientras que otros países como Estados Unidos atesoran grandes reservas de materias primas como el petróleo. Canadá, su vecino del norte, guarda sigilosamente importantes reservas de un demandado producto cuyo precio por barril podría ser de hasta 20 veces mayor que el valor del crudo, siendo también más deseable al paladar. Hablamos del delicioso sirup o miel de arce o sirup de maple por el nombre en inglés, que se usa principalmente como acompañante de los panqueques, uno de los productos más emblemáticos del país y del cual existe en la provincia de Quebec una reserva estratégica de más de 40.000 toneladas. En este video quiero contarte acerca de la historia de este tradicional alimento y de la importante industria generada en torno a su producción, símbolo mismo del nacionalismo canadiense. Sin más que agregar, comencemos. Cada primavera, la naturaleza les da un regalo a Canadá y al mundo. Los arces florecen y sus hojas, insignia del país, presente en su bandera, salen a relucir. La historia del sirup de arce se remonta a los años 1534, cuando el explorador francés Jacques Cartier llegó al territorio que más tarde llamaría Canadá y vio como los pueblos indígenas nativos de la región clavaban sus hachas en los árboles y recolectaban el líquido que se deslizaba por ellos, el cual utilizaban para cocinar venado y para la conservación de alimentos. Los colonos franceses aprendieron de los pueblos indígenas cómo aprovechar los árboles para obtener savia y cómo hervirla para reducirla a jarabe o dulce, o lozas de azúcar para su uso posterior. Los colonos taladraban agujeros en los arces y les colocaron caños de madera a través de los cuales fluía la savia y se recogía en troncos ahuecados. La savia se transportaba a una choza o cabaña de azúcar, como se le sigue llamando, donde servía hasta convertirla en almíbar, lo que hoy es el sirup de arce. Un dulce y lucrativo negocio. Canadá es el principal productor y exportador mundial de productos de arce y representa el 75% del mercado mundial. En el año 2020, los productores canadienses exportaron más de 61 millones de kilogramos de productos de arce por un valor de 515 millones de dólares. La provincia de Quebec es, con mucho, el mayor productor y representa el 96.4% de las exportaciones de productos de arce canadienses. Quebec es la región de origen del 72% de la producción mundial de miel de arce. Es allí donde se encuentra la Federación de Productores de Jarabe de Arce de Quebec, que agrupa a más de 13.700 productores. Esta federación se encarga, entre otras cosas, de coordinar el control de calidad de los 300.000 barriles de maple producidos anualmente en la provincia francófona. Dicha federación es la responsable de una importante reserva de este producto en lo que se conoce como la Reserva Estratégica Global de Sirup, única en el mundo, establecida en el año 2000 como un mecanismo para hacer frente a las fluctuaciones de producción y demanda. La misma se encuentra en un complejo industrial en la región central de Quebec, del tamaño de 5 campos de fútbol, capaz de almacenar casi 100.000 barriles del sirup. Según Bloomberg, esta federación establece límites a dicha producción y fija el precio para la venta al por mayor y envía el excedente a la reserva estratégica, por lo que tiene un control del mercado similar al que ejerce la OPEP en el mundo del crudo. El desarrollo y aumento de la producción de este jarabe logró que en el año 2016 se exportara a países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido. Estados Unidos, uno de los mayores importadores, compró más de 200 millones de dólares canadienses en miel de maple. Hoy, más de 45 países alrededor del mundo disfrutan de este producto tradicional canadiense, que se vende también como azúcar, mantequilla y dulce, entre otros. De acuerdo con la Federación de Productores de Quebec, en el año 2020 vendieron unas 67.000 toneladas de sirup de arce, lo que representa unos 780 millones de dólares del PIB de Canadá.